Muy bien, quiero presentarme. Mi nombre es William Guzmán y soy uno de los pastores de aquí de la iglesia. Y queremos seguir en estas prédicas que hemos estado predicando en este tiempo. Y si se da cuenta, estamos hablando la iglesia en misiones. Y Andrés el día domingo, el último día, habló que todos somos misioneros, ¿no? Todos somos misioneros en el lugar donde estemos. Si estamos en la casa con nuestra familia, vamos a ser misioneros. Si estamos estudiando con los compañeros de estudio, vamos a ser misioneros. Si estamos en una empresa, ahí en esa empresa, vamos a ser misioneros. Y el tema de hoy es las misiones en la guerra espiritual. Es un tema que muchas veces no se toma mucho en consideración. Cuando se habla de guerra espiritual, todos piensan que no tenemos que librar esa batalla espiritual. Y les quiero decir que en la guerra espiritual todos estamos involucrados. Nadie puede librarse de esta batalla espiritual. Lo que pasa es esto, que cuando pensamos en guerra espiritual, pensamos solo en echar fuera demonios. Y muchas veces cuando se habla de echar fuera demonios, muchos hasta les da miedo, se asustan. Y la realidad es que nuestra vida misma es una batalla espiritual. Y tenemos que aprender la guerra espiritual. La guerra espiritual es todos los días, las 24 horas del día, y es una guerra continua. Esta guerra espiritual va a durar toda la vida. Así que tenemos que estar preparados a esa guerra espiritual. ¿Cómo es la guerra? Todos los días, las 24 horas del día. Y por eso tenemos que aprender. Y el fundamento bíblico para la batalla espiritual es Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13. Y vamos a leerlo nuevamente. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán en pie, firmes. Muy bien. Si hablamos de la batalla espiritual, tenemos que entender que esa batalla espiritual no la podemos hacer nosotros solos. Las tenemos que hacer con el poder y la autoridad ¿de quién? De Jesús. Nos tenemos que agarrar de ese poder para hacer esa batalla espiritual. Hay un pasaje de la Biblia donde habla de que Jesús, porque a veces solo tomamos a Jesús con su naturaleza divina, pero no miramos a Jesús con su naturaleza humana, que Él fue 100% hombre, pero sin pecado. Y dice que Él fue, ¿qué? Ungido, lleno del poder del Espíritu Santo y del poder de Dios, y Él anduvo haciendo milagros, prodigios, sanidades, liberaciones, porque Dios estaba con Él. Para hacer esta batalla espiritual, ¿qué necesitamos? Estar llenos del Espíritu Santo. Hay otro versículo, no puse muchas de estas, solo me lo sé de memoria, se los voy a estar diciendo. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta guerra espiritual se tiene que hacer lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Y con fe. Ese es el punto principal.
fe, lleno del Espíritu Santo y del poder de Dios. Siguiendo la palabra, dice que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso. Esto significa que nuestro enemigo no son las personas. Por ejemplo, si tengo problemas en mi matrimonio, mi enemigo no es mi esposo, mi enemigo no es mi esposa, sino es los espíritus que entraron al matrimonio. Y tengo que librar esa guerra espiritual porque en ningún momento no sabemos cuándo venimos y dejamos entrar a Satanás a nuestro matrimonio. Y tenemos que echar fuera a Satanás de nuestro matrimonio. Nuestro enemigo no es nuestra familia. Nuestro enemigo no es mi jefe. Nuestro enemigo no son mis compañeros. Nuestro enemigo no es las otras congregaciones o las otras religiones. Mi enemigo es Satanás y los demonios. Y contra ellos tengo que librar la batalla. Porque si venimos y libramos esa batalla personal, no vamos a ganar. Porque esta batalla no se gana con enojo, no se gana con tristeza, se gana con poder de Dios. Por ejemplo, tenemos que entender la diferencia, esto es muy importante. La oración es mi relación con Dios, pero la guerra espiritual es un agregado a la oración. Voy a repetir esto, es muy importante. La oración es mi relación con Dios. La guerra espiritual es un agregado a la oración. Cuando yo estoy orando, puedo venir y decirle, Señor, ya topé, ya no aguanto, siento que ya no está cerca de mí. Le vengo y le expongo cómo me siento. Pero después de ahí me tengo que levantar y hacer guerra espiritual. Porque se hace en el espíritu, no con emociones o sentimientos. Yo no puedo hacer una guerra espiritual, decir, espíritu inmundo, que me estás atacando. Vas ahora, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Espíritu que estás atacándome por medio de mi esposo a través de la infidelidad, yo te ordeno que te vayas ahora en el nombre de Jesús. El diablo se va a reír de nosotros. Y tampoco lo puedo hacer enojado. Espíritu, y comienzo a decir un montón de declaraciones en contra de los espíritus inmundos. Satanás se va a reír de nosotros. Tenemos que venir y hacerlo ¿con qué? Con poder y autoridad de Dios. Un día llegó una hermana conmigo y me dice, mire, se fue mi esposo de mi casa. Se fue y me dijo que se va a divorciar de mí. Y me dijo que en un mes. Entonces le dije yo, deje de estar llorando. Tiene un mes para hacer la guerra espiritual y para restaurar su matrimonio. Porque con lágrimas no va a resolver esta batalla espiritual. Entonces tenemos que entender cuándo es orar y cuándo es guerra espiritual. Ya el Señor ya venció al enemigo. Dice que lo exhibió, ¿qué? Públicamente exhibió las potestades y los principados. Ya fueron exhibidos. Y toda acta, todo decreto que el diablo tenía en contra de nosotros, ya fue anulado en esa cruz. Entonces, tenemos que venir y tomar ese poder. El problema es que no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la causa que no lo hacemos? ¿Por qué no hemos tomado esa armadura de Dios que el Señor nos ha dado para librarnos y poder hacer esta batalla espiritual? Ahora ya sabemos, la persona nunca es el enemigo. La batalla no es natural, sino es espiritual. Y tengo una frase, dice, el éxito de la vida es el entendimiento de lo espiritual. Si yo conozco lo espiritual, voy a salir librado de todas las batallas que se vengan en la vida. ¿Por qué? No vamos a estar expuestos a que no hayan batallas. Por ejemplo, el hermano Andrés habló, va uno bien en el carro y se le atraviesa a alguien. Y yo tengo que venir y tomar esa situación no en la carne, sino en el espíritu. Y ahí es donde nos cuesta, ¿va? Porque tenemos que tomar esa posición. Muy bien.
Para poder ganar esa batalla espiritual, tenemos que vernos a nosotros mismos. ¿Cómo es la relación que tenemos con Dios? Estamos un tiempo aquí y un tiempo en el mundo, o estamos en la iglesia y en el mundo. Entonces, no tenemos una relación. Y por eso es que perdemos esa guerra espiritual. Somos solo domingueros, que venimos solo a la iglesia y con eso llenamos nuestro requisito espiritual religioso. ¿Y la relación de Dios cuándo es? Todos los días. Levanten la mano quienes tuvieron relación con Dios hoy en la mañana o salieron corriendo porque les llegó la tarde. O solo, gracias Señor en el nombre de Jesús, amén, y ya salí corriendo y disparado. Y no tuve esa relación del Señor. ¿Y la oración cuánto es? Todos los días. Y esa oración no es solo en la mañana, es una oración ¿qué? Constante. Todo el día tengo que mantenerme ¿en qué? En oración. Hay otra cosa muy importante, porque esta relación es ¿qué? De todos los días, en que todos los días tenemos que venir y humillarnos delante del Señor. ¿Nos humillamos delante del Señor todos los días? ¿Confesamos nuestros pecados todos los días? Otro punto importante para poder venir y vencer en esta batalla espiritual, ¿perdonamos ya a las personas que nos hicieron daño? Porque cuando hablamos de sanidad del alma y toco el punto de perdonar, me dicen, eso es muy duro usted, eso es muy difícil, eso es muy complicado. Y peor si fue algo muy extremo, ¿va? Y esto es así de esta manera. Voy a poner este ejemplo que es bastante complicado y bastante difícil. Por ejemplo, si una mujer fue abusada siendo niña, teniendo unos 10, 12 años, en el momento que fue abusada, un espíritu entra y comienza a tomar el control. Y ese espíritu de violación trae lujuria, trae fornicación, trae adulterio. Y por eso la mayoría de personas que han sido abusadas no pueden ser felices en un matrimonio. Muy bien, entró un espíritu. Y ese espíritu solo va a salir hasta que perdone a la persona que abusó de ella. En el momento que ese espíritu en el momento que se perdona, entonces viene y ya se hace una liberación. Y entonces ya sale el espíritu. Y así es en el rechazo, y así es en todas las situaciones que se dan. Por ejemplo, una cosa que es muy común y que se da mucho en nuestros pueblos es la brujería y la hechicería. Eso es común, no solo en las personas pobres, sino en todas las personas a nivel de toda la cultura. No importa que hayan estudiado, practican la brujería. Ahora, en esta batalla espiritual, ¿cómo romper la brujería? Porque muchos vienen y dicen, a mí me hicieron brujería, porque no salgo adelante. ¿Y saben cómo es la forma más fácil para romper la brujería? Perdonando y bendiciendo a la persona que le hace brujería. Entonces, mi vida para ganar esa batalla espiritual es una vida de que tengo que tener santidad todos los días para poder hacer esa batalla espiritual. Por eso es que no la ganamos, porque no venimos y estamos en esa constancia y en esa relación de todos los días. Solo nos convertimos ¿en qué? En religiosos, que asistimos a una iglesia. Y nosotros tenemos que hacer esa batalla, ¿en dónde? Como misioneros, ¿en dónde tenemos que hacer esa batalla? En la casa, en el trabajo, y en algún momento tenemos que venir y entender que si el Señor nos llevó a esa empresa, nos llevó a ese trabajo, es para tomar posesión de ese lugar para el Señor en guerra espiritual. Hay otra situación que sucede. A donde yo voy a trabajar dependiendo de la institución, hay espíritus institucionales.
Mire, hay espíritus institucionales que gobiernan una institución. Voy a poner un ejemplo común. Por ejemplo, si yo soy cristiano y quiero entrar a la policía, ¿con qué espíritus me voy a enfrentar? Mire, ¿con espíritus de qué? De corrupción. ¿Con espíritus de qué? De licor. ¿Con espíritus de qué? De ser mujeriego. Mire, y como cristiano tengo que aprender a librar la batalla para no caer en esos espíritus que ya manejan esa institución. Y así mismo podemos decir, si hoy soy diputado y voy al Congreso siendo cristiano, ¿con qué espíritus me voy a enfrentar en el Congreso? Y así sucesivamente tenemos que entender que donde estemos, dependiendo de la institución, dependiendo del trabajo, nos vamos a enfrentar ¿a qué? A espíritus. Y tenemos que estar firmes poniéndonos ¿qué? La armadura de Dios. Dice, sabiendo esto, esto nos ayuda a entender que estamos involucrados en esta guerra espiritual. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4. Dice de esta manera, soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Significa que en el momento que recibo a Jesús, ¿en qué me convierto? En un soldado de Cristo. ¿Qué hace un soldado? Se ejercita todos los días. Y nosotros como soldados tenemos que ejercitándonos, utilizando las armas espirituales que Dios nos dio. Aquí no puedo hablar mucho si no me extiendo demasiado, como para enseñarle más de esas armas, ¿va? Porque tenemos que ejercitarnos con esas armas. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Todos los días tenemos que alabar. Y en algún momento venir y tener ayunos continuos. ¿Cuándo? Siempre. Porque estamos en una batalla espiritual. Muy bien. Dice que no nos tenemos que enredar en las cosas ¿de qué? De la vida. Estoy yendo a la iglesia y debo ser ¿qué? Un ejemplo, un testimonio. El domingo pasado nos decíamos que nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas, ¿va? ¿Cómo voy a venir? Y yo voy a venir a decirle, hijo, no tomes porque es malo y con una cerveza en la mano. En este momento hay una situación de tenemos que entender que si somos soldados para agradar, no nos tenemos que meter en las cosas del mundo, porque agradan, ¿va? Siendo cristiano, tengo que venir y dejar de ir a las fiestas. Porque si yo voy a una fiesta, ¿qué pasa en una fiesta? Me voy a ¿qué? Contaminar. Y tengo que evitar las culturas y tradiciones y todo lo que me aparta del Señor. A veces se habla de muchas cosas, ¿va? Como la feria, ¿va? La feria es en honor ¿de quién? De un ídolo. Si yo vengo y voy a la feria, ¿qué estoy haciendo? Contaminándome. Yo he visto en estas situaciones de estos años en la administración. Muchas personas vienen a la iglesia los domingos y entre semana van donde el brujo, al curandero, a venir y a pedirle que le sane. Y le pasan ¿qué? Montes, huevos, les dan tomas. Hay quien todavía es cristiano y anda cargando su cosita rojita aquí de protección. Siguen cargando amuletos y tenemos que alejarnos ¿de qué? De todas esas cosas, ¿va? Porque a través de alejarme de esas cosas, ¿a quién le voy a agradar? A Dios. ¿Estamos agradándole al Señor? Somos testigos vivos de que verdaderamente Cristo transformó nuestra vida.
¿O seguimos con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios? ¿Y qué dice la Biblia? ¿O somos qué? ¿Fríos o calientes? ¿Y a los tibios? Todavía seguimos tibios, hermanos. Todavía seguimos escondiendo a algunos, que muchos en el lugar de trabajo, en la escuela, donde vamos, no saben que somos cristianos. Porque seguimos haciendo lo mismo que siguen haciendo los demás. En vez de venir y ser testigos vivos y fieles de que verdaderamente Cristo Jesús está en nosotros. Muy bien. Un ejemplo que tenemos es Jesús. Porque ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? Jesús. En Mateo capítulo 1, versículo 22, dice de esta manera: la gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Mire el ejemplo que tenemos que seguir. ¿A quién es? A Jesús. Que donde quiera que vean, vean que somos diferentes, hasta en nuestra forma de ¿qué? De hablar. Hasta nuestra forma de hablar tiene que ser diferente. Ya no comenzar a decir y cambiar nuestro modismo chapín, de hacer bromas. Imagínense un grupo de cristianos va a un restaurante y se comienzan a reír y a hacer bromas hasta de doble sentido, porque en un momento así se termina, que las reuniones, en vez de ser unas reuniones cristianas, son reuniones de chisme, son reuniones donde se comienzan a burlar, son reuniones que no dan un ejemplo a los demás. ¿Y saben por qué mucha gente no va a la iglesia? Por culpa de nosotros, por nuestras actitudes religiosas, mentirosas. Por eso es que mucha gente no va a la iglesia. Por eso mucha gente está decepcionada de las iglesias, porque no cambiamos, no somos verdaderos y seguimos solo con una apariencia religiosa. Porque de nada sirve venir y andar con una Biblia. ¿Esto me hace cristiano? No. Lo que me va a hacer cristiano es mi testimonio. Eso es lo que me va a hacer cristiano. Van a decir, este pastor es muy cuadrado. No, si uno se puede reír, se puede gozar sin necesidad de burlarse de otro. En mi caso personal, esto sí es personal, a mí no me gusta participar en muchas dinámicas que hacen, porque veo cómo se molestan, veo cómo en vez de venir y terminar en un asunto espiritual, se termina en complicaciones entre hermanos. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar y tantas actitudes para que verdaderamente seamos un ejemplo de transformación, porque no lo somos. Lamentablemente, con nuestras actitudes y con nuestra forma de ser. No somos. ¿Y el Señor qué quiere? Una iglesia transformada. Muchos hablan de la venida de Jesús. ¿Y será que ya estamos preparados para la venida de Jesús? No. Y esto es en general. La iglesia no estamos preparados para la venida de Jesús. Porque Dios está esperando una iglesia ¿qué? Limpia, pura, sin mancha y sin arrugas. Y lamentablemente no somos esa iglesia que el Señor quiere. Pero sí quiere, porque ha visto este remanente, ha visto esta iglesia y quiere que esta iglesia sea una iglesia modelo. Tal vez hasta difícil, es decir, ¿será que vamos a hacer esa iglesia del Señor? Si miramos que aquí mismo, a veces dentro de la iglesia, hay celos espirituales, pasa otra cosa. Saben que algunos no han venido a la iglesia porque no predica el pastor Jonathan. No, miren, hasta por eso han dejado de venir a la iglesia.
Otros no han venido a dejar de la iglesia por el fútbol, por el mundial. Hoy porque no hay. Si no, muchos no hubieran venido. Porque más importante es el fútbol. Más importantes son otras cosas que agradarle al Señor. Es atractivo el mundo, ¿ah? Y uno tiene que venir. Y el Señor dijo esto: no les digo que se salgan del mundo, ¿ah? Y Él ya oró para que estemos en este mundo, porque si estamos con Él y agarrados de la mano de Él, vamos a ser ¿qué? Más que victoriosos en Cristo Jesús. Y por todas esas cosas que estoy hablando es que no ganamos esas batallas, porque no perdonamos por nuestro comportamiento. Por eso no ganamos esa batalla espiritual. Y Jesús dijo estas palabras: muchas cosas más grandes que los que yo hice van a hacer ustedes en este mundo. Si Él echaba fuera demonios, si Él sanaba, esto debía de ser una forma común en nuestra congregación. ¿Por qué cree que las personas van de los brujos y hechiceros y curanderos? Porque en la iglesia no se sanan, en la iglesia ya no suceden milagros, en la iglesia ya no suceden cosas sobrenaturales. Y tenemos un tema después de que termine misiones, ya el otro mes, vamos a hablar de ¿qué? Del Espíritu Santo. Miren, ¿por qué? Porque queremos que nuestra iglesia sea diferente, sea llena del Espíritu Santo y del poder de Dios, para que comiencen a suceder cosas sobrenaturales, cosas celestiales en este lugar. Muy bien, pero necesitamos librar ¿qué? Nuestra batalla personal, y tenemos que ser transformados. No pensar en la otra persona para yo ser transformado. Quien tiene que ser transformado, ¿quién es? Uno mismo. Y los demás van a ser transformados. Pero tengo que empezar yo a ser transformado. Y ya va a ver cómo cada uno de nosotros vamos a ser transformados. Y Jesús ya nos dio esa autoridad. En Mateo capítulo 10, versículo 1, dice de esta manera: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dijo, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Muy bien. ¿Quién ha echado fuera espíritus? Porque en algún momento vamos a orar por una persona y si comienza a manifestarse, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir huyendo. Cuando comience o a gritar o a tirarse al piso y comenzarse a menear como una serpiente, usted va a salir huyendo. Yo voy a tener esa autoridad de parte del Señor para echar fuera demonios, para sanar enfermos. A mí me recuerdo de la primera sanidad. Llegó mi hija, estando chiquita, y me dice: papito, tengo dolor de cabeza. Y lo primero que yo le dije es: anda con tu abuelita para que te dé una pastilla. Y mi hija me dice: papito, yo quiero que ores por mí para que Dios me sane. Y ahí comencé a orar por sanidad. Hasta si yo tengo dolor de cabeza, yo no busco a un hermano para que ore por mí. Yo solo vengo y digo, dice la palabra de Dios, que pongamos las manos a los enfermos y los enfermos se sanarán. Por eso yo vengo en el nombre de Jesús a ordenarle, a decirle: este dolor de cabeza, te vas ahora afuera en el nombre de Jesús. Y ya se va la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese poder, pero no lo utilizamos. Yo soy de Salamá, y allá en Salamá me tenían la iglesia un sobrenombre. Me decían el chamuquero, porque cuando habían que ir a donde habían personas endemoniadas, ¿a quién llamaban? ¿A quién buscaban? Al chamuquero, para echar. Pero como iglesia
todos tenemos el poder y autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera espíritus. Algunas veces me llamaban a las 12 de la noche. Hermano William, están espantando en mi casa. Ay, Dios, decía yo, si usted tiene la autoridad. Medio les decía qué hacer y me acostaba. Pero después decía yo, no, mejor voy a ir. Y a las 12 de la noche iba a una casa que estaban sintiendo que estaban tirando piedras, que estaban fantasmas en la casa y un montón de cosas, y a salir a esa hora para venir y echarlos fuera los espíritus que estaban afectando la casa. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? Nosotros tenemos el poder y la autoridad para hacerlo. Así que seguimos con la palabra en Marcos 16, 17 y 18. Y dice de esta manera: y estas señales seguirán a los que creen, en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y se sanarán. Mire, tenemos poder y autoridad para hacer eso. ¿Lo creen? Bueno, quiere decir que desde el día de hoy en adelante esta iglesia va a ser poderosa donde quiera que vaya. ¿Y vamos a qué? A echar fuera demonios, vamos a sanar a los enfermos y se va a obrar de una manera ¿qué? Sobrenatural, de una manera celestial, como el Señor quiere. Y aquí ya no vamos a encontrar a personas que escuchemos que después de venir aquí a la iglesia van donde los brujos, donde los curanderos, que van a hacer otras cosas que nada que ver con las cosas del Señor. Muy bien. Significa que el primer punto es que yo venga y conozca este mundo espiritual y que mire más allá de lo natural y que mis sentidos espirituales se desarrollen, porque eso es lo que tenemos que ver, que nuestros espíritus, que nuestros sentidos espirituales sean desarrollados para poder ver más allá. A mí me ha tocado ir a casas donde cuando estoy orando se comienza a encender y apagar la luz. Después se sienten los olores de los puros y de todo lo que hacen, ¿sí? Y espiritualmente hasta he visto en el espíritu al brujo, a la persona, y he visto lo que está haciendo para esa casa. A ese nivel quiere el Señor que lleguemos. Muy bien, este es el primer punto. Si me extendiera esto de la guerra espiritual, es muy extensa. 5 horas no me alcanzan. Pero solo es una introducción para que se queden así picados, para que digan, verdaderamente el Señor nos ha dado poder y autoridad para hacer esa guerra espiritual. Aquí hay una hermana que me está viendo ahorita y después hasta estaba con pena que le dije yo, hermana, ya deje de quejarse, ya usted le va a poner hermana Dolores, porque solo Dolores es, dolor aquí, dolor allá, y se va a quejar a su casa y sus hijos ahí les va a decir, miren que Jesús va a obrar en sus vidas. ¿Qué le van a creer los hijos que Jesús va a obrar en su vida si es solo dolores y solo quejas y solo enfermedades? Ya basta, le dije yo. Y después dije, ¿será que me puse pesada con la hermana? ¿Qué si después ya cambió de actitud, como que quería algo más fuerte para cambiar esa actitud y dejar de quejarse de enfermedades y enfermedades? Muy bien, este es el primer punto. Y el segundo punto es la guerra espiritual en las misiones. Ya cuando venimos y vamos a un lugar a hacer esa guerra espiritual. La guerra espiritual en las misiones es más enfocado de forma corporativa que individual. O sea, va dirigida a una comunidad o a una etnia. Por ejemplo, aquí, todos felices que vienen misioneros, ¿va? Y que van a la comunidad. Cuando ustedes escuchan de que vienen misiones, ¿cuántos oran por esos misioneros? Ay, Dios,
Perdón, hermanos, mire, la iglesia no ora por ustedes, solo los pastores y los líderes, porque los demás no oran. No oran por los misioneros porque ni por ellos pueden orar. La guerra espiritual en las misiones involucra toda una iglesia. ¿Sí? Todos nosotros en el momento que sabemos que hay misioneros tenemos que estar orando. Porque es una batalla espiritual que se realiza. Muy bien. La guerra espiritual en las misiones busca entender el terreno que vamos a conquistar. Tenemos que saber qué hay en el lugar donde vamos. Yo estoy con el grupo de intercesión y desde hace 6 meses o más, y todavía no me he animado a ir con ellos a tomar un territorio, porque siento que todavía no estamos preparados para ir a tomar un territorio, así como quisiera que sucediera, de ir, porque ¿quién serían los primeros que tendríamos que ir? Los de intercesión, los de oración, a tomar ese territorio, para prepararlo para los misioneros que vienen. En Hechos 17, 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Cuando vine a Cobán me pasó esto, me tocó ministrar a una persona. Y cuando estaba ministrando a una persona, salió de la mujer una voz de hombre y me dijo, soy Mashimón. Con que me está dando la bienvenida aquí a Cobán. Mashimón, te ordeno que te vayas ahora afuera en el nombre de Jesús. ¿Quién gobierna estos territorios? ¿Cómo se llama? Mashimón. Mashimón es el que tiene a las personas pobres, no solo de Cobán, sino de Guatemala. Y tiene con alcoholismo este lugar. Este lugar está tomado por él. Y de ahí se han metido otros espíritus que han venido de otras naciones a tomar el control de este lugar. Pero Mashimón, hasta le hacen fiesta. ¿Alguno fue a una fiesta de Mashimón de los que están aquí? Los han invitado, los invitan y hacen fiestón porque tienen hasta la fecha de ese ídolo llamado Mashimón. Y todavía aquí ha venido otros ídolos que no los voy a mencionar hoy, pero que son y han tomado el control de este lugar. Y otra situación, ¿qué dijo Pablo? Que vio que en ese lugar había mucha, ¿qué? Idolatría. Y lamentablemente aquí en Guatemala, ¿qué se maneja? La idolatría. Y esa idolatría es tremenda y terrible. Hasta nosotros que somos cristianos, algunos están aquí todavía siendo cristianos y todavía tienen su ídolo en su casa que no lo han podido quitar. Hasta tienen miedo que van a pecar si lo quitan. Ahí está todavía el ídolo. Tenemos que quitarlo. Porque dice que donde hay ídolos, ¿qué hay? Demonios, es un portal de demonios. Si yo tengo un ídolo en mi casa, le estoy dando lugar a que un espíritu entre y tome control. Hablando en lo espiritual. Eso sucede con los ídolos. Y por eso es que va de luchar y va de orar. Y en un momento decimos, es que el Señor no hace por nosotros nada, porque hay un portal en mi casa. No he dejado la idolatría. Y tenemos que dejar la idolatría. Porque Dios no mora en cosas de oro, de plata, de cosas hechas por manos humanas. Yo fui carpintero. Hasta después del terremoto me tocó y en ese tiempo todavía no era cristiano. Hice los dedos de una imagen, hasta la ponía enfrente de mi cuarto, esa imagen, para asustar a los que llegaran. Hasta para eso usé la imagen. Hice muchas cosas en madera y entendí que eso de la idolatría es lo que nos tiene destruidos, porque muchos cristianos no dejamos de participar en la idolatría, en ir a muchas cosas que no le agradan al Señor. Entonces Pablo dice que vio que la ciudad estaba llena de ídolos. No sé si han observado Cobán, hay muchos ídolos de otras cosas puestos en lugares estratégicos que son los que tienen el control de esta ciudad. Por eso esta ciudad
escondido hay muchas cosas que suceden alrededor. Muchas situaciones pasan. Muy bien. Dice, identificar al hombre fuerte y espíritus territoriales que dominan a las familias, espíritus familiares. En las aldeas sucede mucho esto. A mí me ha tocado ir a aldeas donde comienzo a preguntar, ¿la persona que vamos a orar es cristiana? Sí, me dicen, es cristiana. Hasta a veces pregunto 3 veces, ¿es cristiana? Vaya, cuando vamos, se siente aquel ambiente pesado, ¿va? La señora en la cama, ya no puede hablar ni nada. Y entonces, esa vez que fui a ese lugar, hasta me postré y le dije, Señor, ¿qué está pasando aquí? Y cuando Dios me habló y me dijo, revísale los pies. Y cuando le revisé los pies, tenía huesos puestos. Y lo dije, no, no que son cristianos, quítenle eso. Que si le tenían huesos aquí, le tenían otra parte aquí, le ponen un pañuelo con otra parte aquí. Y le digo yo, ¿qué hacen? Es que el anciano de la comunidad viene y matan una gallina y le ponen las partes a la persona para supuestamente sanarla. Y eso es lo que nos toca ahorita, ir a las comunidades para quitar esas costumbres como iglesia, para que verdaderamente sea transformada nuestra nación. Porque reciben a Jesús, solo reciben a Jesús por necesidad. No reciben a Jesús por arrepentimiento. Solo porque les llamamos alimentos y les llamamos comida, reciben a Jesús. Y de ahí siguen en lo mismo. Y muchos que estamos aquí también hacemos lo mismo, recibimos a Jesús y seguimos en lo mismo. Y tenemos que cambiar esa actitud. Tenemos que ser diferentes. La cultura. El C, construir un mapeo espiritual y entender el territorio, no solo en lo natural y físico, sino también en lo espiritual. Allá veníamos y tomábamos la ciudad. ¿Quiénes han ido a la oración de las 5 de la mañana los días jueves? ¿Quiénes quieren que Cobán sea transformado? Dice que los jueves sabe que los extranjeros, los misioneros que vienen y los extranjeros también de aquí de esta tierra, ¿sí? Son los que caminamos en las calles para la transformación de Cobán. Y los cobaneros, hasta los que van a orar, no caminan en las calles para esa transformación. ¿Quieren que Cobán sea transformado? Hagamos algo, pues. Este jueves, hasta vamos a tener que orar en otro lado porque la iglesia va a ir a caminar. Hoy sí vamos a caminar todo Cobán y tomar Cobán para Cristo. Silencio. Qué difícil, qué complicado. Pero sí queremos que se vaya el alcoholismo, que se vayan los vicios, que se vayan todas las situaciones que suceden. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para esa transformación? Oramos en nuestras casas por los hombres, por las mujeres, por los jóvenes, por los niños, por todo lo que está sucediendo en esta tierra, para que sea transformada. ¿Ha orado alguna vez por eso? Porque si no, ¿cómo vamos a transformar? También tenemos que tomar posesión de la tierra. Y solo con que estemos caminando, ya estamos tomando posesión si estamos hablando. Digo, todo lo que toque la planta de los pies será para Cristo Jesús. Y que verdaderamente que Jesús sea Señor de esta tierra, sea Señor de Cobán. Pero depende de quién, de la iglesia, depende de nosotros. El pastor Jonathan una vez platicó conmigo y me dice, ¿cómo hacemos para ir a las demás congregaciones? Para que todo el cuerpo de Cristo venga y tome posesión de esta tierra. Eso es hacer un mapeo espiritual.
cómo construir ese mapeo espiritual y tomar las ciudades. ¿Estamos dispuestos a eso? Dice, la guerra espiritual en las misiones es trabajo de la iglesia como un todo, como un cuerpo, no solo del misionero o del pastor, ya que hay mucho trabajo implícito en él. O sea, todos tenemos que venir e involucrarnos si somos misioneros y si somos parte de la Iglesia de la Gracia, para que sea transformado. Si no, no va a haber esa transformación que necesitamos. Hay un trabajo logístico, mano de obra, viajar, caminar, visitar, observar, distribuir comida, pesar y tallar niños en nutrición, etcétera. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer. Y ya comenzamos a hacer muchas cosas de esas. Ya muchos el jueves ya van a ir a dar comida juntamente con los misioneros. Ya estamos reaccionando de venir y ser parte de este cuerpo. Pero también se necesita lo espiritual. ¿Quién está dispuesto a hacer ese trabajo espiritual que necesitamos hacer como iglesia? Oración, ayuno, interceder, ministrar, evangelismo, visitar casa por casa, dar el mensaje de manera personal, dar seguimiento a los habitantes de la comunidad. Porque es un trabajo muy grande lo que hay que hacer en lo espiritual. ¿Quiénes estamos dispuestos a dedicar ese tiempo para venir y transformar y quitar esa mente de pobreza que tienen nuestras comunidades? Porque ser pobre no es ser chuco, ¿eh? Y esa gente pobre anda en la suciedad. Terrible cuando uno va a unos lugares, ¿verdad? Unos nylon, todos amontonados en ese lugar. Y nosotros que estamos bien, desperdiciamos la comida, nos quejamos todavía de cómo vivimos. A mí me da pena cuando alguien desperdicia comida porque no le gusta. Se desperdicia mucha comida. Y lo puedo decir aquí, se desperdicia mucha comida. Solo mañas, somos mañosos. Ay Dios. Entonces nos estaríamos preparados para ir a misioneros en una comunidad. A veces le dan a uno un atol con un plástico, todo despentrado. ¿Será que se lo toma usted si fuera a esa comunidad? O frijoles de aquellos que saltarines con tortilla. Porque ser misión en un lugar donde uno come bien no es nada. Ser misión y ir a esos lugares verdaderamente y comer de la comida que ellos comen, dormir donde ellos duermen, quedarse en el piso, en un colchón o en el puro piso, en las tablas, porque verdaderamente estoy siendo, ¿qué? Misionero. Y nos quejamos. Y estamos muy bien. Y necesitamos cambiar esa mentalidad que tenemos para poder ser diferentes y verdaderamente ser misioneros. A veces, cuando andaba con el pastor y andábamos en un lugar, nuestro almuerzo eran bananitos y con eso era nuestro almuerzo porque no había otra cosa que comer. Y en el colchón. Pero miramos la gloria de Dios de esa manera. Así es como se comienza a ver la gloria de Dios. No con personas soberbias, orgullosas, prepotentes y cosas así que suceden dentro de las iglesias. Tenemos que ser algo diferentes, hermanos. Yo creo que esta es la primera vez que me van a dejar predicar y la última. Dice que soy muy directo, pero es la verdad. Tenemos que ser verdaderos, tenemos que ser diferentes.
Esa es la diferencia que quiere el Señor. Una iglesia renovada, una iglesia igual que Hechos de los Apóstoles, en que podamos venir y librar esas batallas espirituales, tanto por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad. Yo vengo de una iglesia que ha sido guerrera. Saben que en la montaña donde íbamos, encontramos un muñeco, una escultura de Mashimón fundido y con los nombres de todos los pastores de las diferentes iglesias. Porque el enemigo nos quiere destruir. El enemigo no quiere que nosotros seamos diferentes. Va a poner muchas trampas para que no podamos salir. ¿Estamos dispuestos a esta transformación? Miren, ya se me fue el tiempo. Eso es una pequeña introducción a la guerra espiritual. Si contara todo lo que he visto en estos 16 años que llevo de conocer guerra espiritual, no me alcanzaría a contar tantas cosas que han sucedido a través de las batallas. ¿Alguien quisiera hacer una guerra espiritual hoy en este día conmigo? Póngase de pie. Vamos a orar y hacer esa guerra espiritual por Guatemala. ¿Qué nos tenemos que poner? La armadura de Dios y estar firmes, ¿verdad? Porque la palabra dice que mi lucha no es contra carne y sangre. Mi lucha es contra Satanás y los demonios. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Así que vestámonos en esta mañana, pongámonos la armadura de Dios. Hay piezas, solo lo voy a decir así. Nos vestimos en esta mañana poniéndonos la armadura de Dios. Y vamos a usar la palabra con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y dice la palabra de Dios que todo lo que ate en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en el cielo. Por eso yo ato con poder y con autoridad todo espíritu de lujuria, de fornicación, de adulterio, espíritu de lujuria, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación. Te vas ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu de saqueo que tiene saqueado al pueblo de Cobán. Todo espíritu de saqueo que ha traído robo, pobreza, escasez, deudas, que ha traído desánimo, que ha traído destrucción de matrimonios, que ha traído desesperación, que ha traído suicidios. Te vas ahora afuera con poder y autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritus de vicios que han destruido a muchas familias, que han destruido a jóvenes. Espíritu de alcoholismo, espíritu de drogas, de marihuana, de cocaína. Ahora te vas. Eres arrancado, eres desarraigado con poder y autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Espíritu de brujería, de hechicería, de Mashimón, de la Santa Muerte, de San Judas Tadeo, amarres, conjuros, pactos, hoy se rompen, hoy se cancelan con poder y autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder y ningún espíritu inmundo va a tocar nuestra vida, nuestra familia, nuestra tierra. Así que echamos fuera a todo gobernador de las tinieblas que ha tomado control de esta tierra. Hoy es echado fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y desatamos que Cobán le pertenece a Cristo Jesús. Desatamos que Guatemala le pertenece a Cristo Jesús. Desatamos con poder y autoridad que tú, Señor Jesús, eres el Señor de esta tierra. Que tú, Señor Jesús, gobiernas este lugar. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz del Calvario y haber derramado
hasta la última gota de sangre, para el perdón de nuestros pecados, para sanar todas nuestras dolencias, para sanar todas nuestras enfermedades. Así que todo aquel que vino enfermo y hoy dijo voy a la iglesia, el Señor me va a sanar. Hoy desatamos, ya no ir de los brujos a los curanderos, sino hoy desatamos un espíritu de sanidad. Todo dolor de cabeza, todo dolor de huesos, dolor, te vas ahora, fuera en el nombre de Jesús. Todo dolor es arrancado, toda enfermedad, espíritu de enfermedad, te vas fuera ahora, en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo. Fuego de Dios que desciende del cielo, fuego de Dios que sana, fuego de Dios que transforma. Ahora, fuego, fuego, santa unción, divina presencia del Señor. Hoy ungimos a esta iglesia, a esta congregación, con tu Espíritu Santo, con fuego de Dios, para ir como misioneros a tomar esta tierra, a hacer prodigios, sanidades, milagros, el poder de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús.